Nos vamos a poner en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías capítulo 6, versículo 16. Vamos a hablar sobre el buen camino, sobre la forma de ser, sobre el comportamiento del creyente, sobre esas sendas que un día caminamos y ahora hemos dejado. Vamos a reflexionar, vamos a tener ese tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Comparta su Biblia, si no ahí estarán las pantallas. El buen camino, Jeremías 6, 16. Cuando lo encuentre me dice un fuerte amén para comenzar a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. ¿Ya lo encontró? Leemos todos y dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Cerramos nuestros ojos. Padre bendito, gracias te damos en este día domingo, Señor, que es el inicio de una semana donde se conmemora, se recuerda, Señor, ese sacrificio único que tú hiciste por cada uno de nosotros. Y como tú nos mandas, Señor, de la manera que aprendimos, en nuestra vocación, en nuestra forma de vivir, hacerlo para la honra y gloria tuya. Señor, que esta semana sea para acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra, poder tener el tiempo para nuestra familia y fomentar ese amor, como también tener el tiempo, Señor, de edificación de nuestra vida espiritual. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus necesidades, problemas, enfermedades, y que en esta mañana, Señor, hables a nuestras vidas, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El pasaje que acabamos de leer, podemos meditar sobre lo que el profeta Jeremías advierte sobre las fuerzas enemigas que estaban por llegar a Jerusalén. Cuando hablamos del camino, y nos vamos a detener acá, la palabra camino muchas veces en la Biblia literalmente significa una senda que lleva de un lugar a otro, pero también significa un estilo de vida. Por eso cuando encuentre en la Biblia camino, tiene que detenerse y leer el contexto a qué se está refiriendo. Porque en el libro de los Proverbios también enseña que el camino del justo va en aumento según usted vaya caminando, como la luz de la aurora. Al inicio usted no conoce, y a medida usted va avanzando en la vida espiritual, usted va adquiriendo madurez. La vida espiritual del creyente es de constante movimiento. Usted comienza la vida espiritual cuando conoce a Cristo y reconoce que usted necesita un Salvador, que ha vivido una vida lejos de Dios. Por lo tanto, cuando usted entiende la palabra de Dios llega a su vida, la fe es por escuchar el mensaje de la palabra de Dios, usted se convierte a Cristo, se transforma de ser una persona lejos de Cristo a ser una persona convertida, un hijo de Dios, una hija de Dios. En ese instante su vida comienza en movimiento. ¿Por qué? Porque antes estaba muerto. Ahora comienza una vida en movimiento. Y muchas personas detienen su crecimiento espiritual. ¿Cuántos han pasado desde el año pasado que ya me voy a bautizar, que ya me voy a bautizar? Se han estancado, se han detenido en el camino que Dios ha trazado. Entonces su vida espiritual no va a madurar, su vida espiritual no va a mostrarle nuevas cosas, Dios no se puede revelar porque usted se ha detenido ahí. ¿Y cuántas personas ven el bautismo como algo, como que le van a poner las alas atrás o una aureola o algo así? ¿Lo ven? Sí, mire, el mandato del bautismo se debe de obedecer. Amén. Si usted cree, usted tiene que bautizarse. Usted no puede creer a medias. Ahora, cuando usted comienza, la vida espiritual es una vida de constante crecimiento y movimiento. Usted se bautiza. Cuando ya se bautiza, el creyente busca dónde servir. No se le está diciendo sirva, sirva. ¿Y cuántos hasta han soñado que están de uniforme y han despertado? ¡Qué pesadilla la que tuve!
Y le cuenta, ¿y qué soñaste? Que estaba sirviendo en el TAF. Imagina, pesadilla. Le dice, hermano, servir es una forma de agradecerle a Dios a través de servirle al prójimo. Solo un amén, dice. O vienen desvelados o van a ir a la procesión después. Alguna de las dos cosas tienen. Pero vea bien, el movimiento cree, se bautiza, sirve. Y cuando usted está sirviendo, usted representa un testimonio. Porque bonito es ver que todos andan uniformados. Usted los ve así, ¿ve? Uniformados, de corbata, bien vestidos. Pero un día antes en el baile usted, algo no es congruente ahí. Por eso es un constante movimiento. Cree, se bautiza, sirve y ahora tiene una vida pública. Vosotros sois la luz del mundo. Y lo que vea la gente en usted le va a reprochar y que no sos creyente y que no sos esto y que por qué lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque el mundo así es. Entonces, cuando usted mantiene un estilo de vida, ha comenzado el camino. Antes tenía el camino de perversión, el camino de la deshonestidad, el camino del vicio, y esos caminos tienen un fin. El camino del pecado, la vida desordenada sexual, lo va a llevar o la va a llevar a un embarazo no deseado. Lo va a llevar a tener hasta el pensamiento de un aborto. Y su fin es un fin de dolor. Por eso cuando usted decide la vida cristiana, usted aparta de su caminar toda la senda que lo lleva a un camino. Por decirlo así, las sendas son aquellas veredas que nos llevan al propio camino, a la carretera de la vida cristiana. Entonces, cuando usted está públicamente expuesto, usted trata de caminar, decimos nosotros, en el término cristiano, derecho. Y usted trata, ¿ve?, de caminar la vida cristiana derecho. Cuando el camino de la corrupción, perversión, se le atraviesa, usted voluntariamente decide si tomar ese camino o seguir el camino correcto. En el camino correcto usted encontrará necesidades, situaciones difíciles, falta de la economía, pero es un camino donde Dios lo va respaldando. Pero ¿qué es de aquel creyente que comenzó bien? Y el problema no es comenzar bien, el problema es terminar bien. Si ahorita pudiésemos conectar un casco a cada uno de nosotros y los de multimedia me conectan acá, ¿dónde ha pasado los últimos 5 años de su vida exactamente lejos del Señor? ¿Qué pudiéramos ver acá? ¿Qué cosas son las que nos avergonzarían públicamente expuestas ahí? Con detalles, porque está en su recuerdo. ¿Dónde hemos pasado los 5 últimos años de nuestra vida? ¿Cuál ha sido nuestro caminar? Donde la vida cristiana solo ha sido de poner un pasito y luego volver al camino normal. ¿Y cuántos están en esta mañana acá? Pero preguntémonos, ¿por qué estamos acá? ¿Qué nos trae la iglesia? El cumplir una parte de la religiosidad o porque realmente necesitamos una palabra de Dios. Porque si usted puede ver, cuando estamos lejos de Dios no hay alabanza en nuestra boca. Pasa el tiempo de alabanza y nuestra boca está cerrada. Ahí hay un problema. Porque es imposible, hermanos, estar en una iglesia, saber que la presencia de Dios está en nuestra vida y en este lugar y no cantarle. Amén. No se escuchan muchos amenes. ¿Qué es lo que está acá entonces? ¿Mi cuerpo o mi mente? Porque si nos trasladamos a la vida secular, el que va a un estadio va preparado. Diga conmigo, preparado. Va con su vincha, hermano, de cualquier equipo. ¿Cómo va? Aquí. Y a las 6 de la mañana están, aunque el partido sea en la noche.
Ahí están. No han entrado al estadio cuando ya están saltando. ¡Olé, olé, olé, olé! Y el cristiano ha visto cómo viene usted. Más cuando sube esa rampla. Y ya cuando entra se transforma. Y aquí, ya cuando sale. ¿Y cuántos de los en esta semana están tristes? ¿Por qué no van a ir a la playa, hermano? Ponga un guacal, 10 libras de sal y métase ahí. Y no agua salada. Y estando allá, traga agua. Métase a la pila. No vamos a ir a la playa. Y yo ya que había cortado el short hasta aquí. La felicidad o el anhelo no consiste en las cosas, porque las cosas son pasajeras. ¿Cuánta gente regresa de la playa y cómo viene? Primero llena de arena, ¿no ha visto? Todas quemadas y después, ay, no me toqué. ¿Y para qué van por el sol? Si quiere sol, salga a la calle, mire de aquí a la estación y regresa, bien bronceado va a venir y diga que ha ido a la playa, ¿verdad? ¿Y dónde fuiste? A la puntilla, de punta a punta fui, diga. Pero esas personas cuando están y cuando ven a otro hermano del mismo, ¿qué dicen? ¡Ja! No lo conocen, hasta abrazados están así, ¿verdad? Y aquí se encuentran hermanos. No ha visto el saludo. Me bendiga. Y hoy que dice el pastor Edwin, unos ya no dicen amén. Men, dicen. Óigalo, men. Casi le dicen men. Men, que men en inglés es hombre, hombre. Hermanos, ¿dónde estamos caminando? ¿Qué es lo que hasta ahorita, 2024, nos ha llevado a tener resultados? Porque la vida cristiana no es una vida de tristeza, es de progreso y de constante movimiento. ¿Qué es lo que había hecho que Israel tuviera una sentencia? Su comportamiento. Mire lo que dice, por favor, en el capítulo 2, versículo 13. Rapidito, Jeremías 2:13. Veamos el contexto de por qué va a venir. Lo siento algo triste, hermano, como que fuera 2 de noviembre, así, algo oscuro. Mire lo que dice 2:13, Jeremías 2:13. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice así, 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, apartarse de Dios. ¿Y cuántas personas en lo que va del año por lo menos solo se han congregado una vez al mes? Una vez al mes. Y hoy que tendrán vacación, ya tienen preparado su plan. Y ahí solo está un culto. Hermanos, el viernes tenemos una fiesta acá. Amén. Muy lejos. Pero cuando van al Cuco, está re lejos, hermano, esa cosa. Pero vea, me dejaron. ¿Por qué? ¿Cuántas personas se alejan de Dios? No, de la iglesia no se alejan, ahí están, pero se alejan de Dios. Cristianos siempre son. El logo de 100% Taberey lo tienen. ¿Y cuántas personas ya no están sirviendo? Si hacemos memoria de los que tenemos ya ratitos de estar aquí, ¿dónde están los hermanos aquellos usted? Los que no faltaban a sus cultos, los que estaban, ¿por qué? Porque se han apartado de Dios y ahora están cerca de su negocio. Pues cuando tengas cáncer, cuando tengas este problema, cuando perdas tu familia, decile a tu negocio que te ayude. Sin mí nada podéis hacer, punto. Hagamos una prueba, vámonos 5 años lejos del Señor. ¿Quién me acompaña? ¿Qué dijo Pedro? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu negocio te puede dar dinero, pero no te da paz. A otros un vicio, el licor, la droga, todo eso nos aparta de Dios. ¿Por qué? Lo que nos aparta de Dios es el amor a las cosas. Lo que nos acerca a Dios es el amor hacia Él. Hemos dejado nuestro primer amor. ¿Qué más hizo el pueblo de Israel? Mire el versículo 13. Me dejaron a mí, se enamoraron de algo más, fuente
de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esfuerzo humano. No, si con esfuerzo puedes llegar lejos, pero con la ayuda de Dios llegas al verdadero éxito, que es una bendición. Entonces, estas partes lo hizo. Mire lo que dice el 2:27, ahí cerquita. Veamos qué más hizo el pueblo de Israel. Mire lo que dice 2:17. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y libran. Idolatría. Hay gente es idolatra, pero no ante algo de madera, sino a un sistema de pensamiento, a una conducta errónea. Hay personas que idolatran tanto el entretenimiento y tantas cosas más que nos pueden apartar de Dios. ¿Por qué? Porque nos postramos ante esas cosas. ¿Cuánto es el tiempo? Si usted quiere ver, cada uno de estos aparatos tiene un sistema, una aplicación donde le dice cuánto tiempo ha pasado usted conectado. Si así pasáramos conectados a la palabra de Dios, nuestra vida fuera diferente, hermanos. Entonces, todo esto llevó a que el pueblo, vea el capítulo 3, versículo 19, tuviera esa sentencia de juicio. Mira el 3:19. Y dice así, 3:19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. ¿Cómo vamos a lograr las cosas lejos del Señor? Entonces el pueblo de Israel se tiró la idolatría, se apartó con sus propios esfuerzos, hicieron cosas y se olvidaron de Dios. Recuerda, hermano, que las bendiciones no lo alejen de Dios, que las bendiciones lo acerquen más a Dios. ¿Cuántos de nosotros anhelamos tener peticiones contestadas? ¿Por qué no las contesta Dios? Porque no estamos preparados, hermano. Aquí hay gente que no está preparada para tener un vehículo. ¿Por qué? Sube a cualquier mujer. Con que en el bus, cuando ve una bonita, se hace a un lado y que siente, no digamos si tuviera carro usted. No estamos preparados. Porque nuestro corazón no es honesto y sincero delante de Dios. Porque Dios no provee un buen negocio. Porque no podemos ni administrar nuestra propia vida. ¿Cuántas personas se van a gastar lo de la luz, del agua, solo por estar en un centro recreativo? Y después, ¿y hoy cómo hacemos? ¿Y para qué me tenga? Hermano, si no tiene dinero, no lo haga. No se endeude. Y si tiene, hágalo. Gaste. Métase, entiérrese en la arena allá y desentiérrese hasta la otra semana. Pero piense y que las cosas cristianas sean para usted el día a día de poder entender y conectarse con Dios. Entonces vamos a hacer una aplicación a nuestra vida. El pueblo de Israel llegó su día de juicio. La nación del norte había sido castigada, había sido llevada cautiva, mataron a muchas personas por la desobediencia. Y 100 y pico años después le tocó a Jerusalén. Y Dios se los advirtió. Ahora, veamos el texto a que se refiere ya. Vea lo que dice el versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Veamos, dice así. Así dijo Jehová. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dijo Jehová. ¿Cuál es la primera palabra? Paraos, deténgase. Cuando en la vida cristiana, en la vida secular, ya no hay sentido, ya no hay algo claro, usted tiene que detenerse. Parar. Decían antes una frase que a mí me llamaba mucho la atención. O parás o te para Dios. ¿Qué quiere usted? O te bajás o te bajan a pedradas. Pararse.
Si su familia tiene problemas, si su familia está pasando por situaciones difíciles y lo que hay ahora es un silencio, y eso es bien tedioso cuando ya no hay gritos, sino que ya hay silencio. Llega el esposo y, vaya, mira, vaya, pare, deténgase. ¿Y cuántas personas están perdiendo su matrimonio, su familia, sus hijos por no parar? El miedo a qué dirán. Hermano, arreglar las cosas es lo más conveniente con la ayuda de Dios. Pero ignorar el problema no. Hay personas que se están autodestruyendo. Tienen que parar. Si hay algo que a mí me admira y me sorprende. ¿Cuántas mujeres han venido a la casa del Señor? Veo bastante, amén. Son las decisiones de las mujeres, hermano. La mujer tiene muchas veces más palabra que hombre, amén. Porque cuando una mujer mire, cuando la mamá se enoja en la casa, no hay comida, no hay ropa limpia, no hay nada, hay una soledad y todo el mundo, porque cuando la señora dice no, es no. Pero mire bien, cuando una mujer ve que su vida está en desorden y reflexiona y dice, hey, yo no nací para ser número 2. Yo no nací para tener a un hombre en un motel y que me lleve a comer allá, siempre afuera. Yo no nací para tener una relación sabiendo que está con su propia esposa. Y eso no es así, hermano. Hay algo que no cuadra ahí. El camino de Dios es un camino justo. ¿Y cuántos de nosotros agarramos nuestro propio camino, nuestro propio mundo? Y empezamos a creer que eso es real. Pero cuando una mujer y un hombre paran, detienen y reflexionan, ¿a dónde me va a llevar esto? El sexo siempre te llevará a un fracaso. Y nos pregunto quiénes hemos fracasado por haber agarrado ese camino. Una jovencita que empieza a practicar relaciones sexuales con su novio, el manoseo, va a terminar mal. Imagínense cómo se va a guardar para su verdadero esposo. ¿Cómo alguien se va a enamorar a los 14 años? Este es el que Dios me ha dado. Y va viendo usted al bicho, ni se baña, le hieden los pies. No. Y los padres ven eso y consienten eso, lo están llevando por el mal camino. Porque si hay algo que Dios nos ha dejado es que nosotros tenemos la capacidad de pensar, hermano. Nosotros no somos como los animalitos. Nosotros somos seres conscientes que tenemos razón, el raciocinio de saber qué me está llevando. Haga un experimento, encienda un cigarro y póngaselo al firulayo y que llegue a la casa, vení y métaselo en la boca a ver qué hace. Lo va a tirar el animal porque eso no es para él. ¿Y cuántas personas siguen en el vicio? Siguen en el vicio, cigarro, cigarro y cigarro. Y como han caminado 20 años ahí, de repente empieza una tosecita, ¿no ha visto? Y ya no es una tosecita, como que se le revuelve el pulmón adentro, ¿verdad? ¿Y ahí qué hace? No vuelvo a fumar, con callos en la boca, en las manos, hasta que no llegamos al final del camino y queremos regresar. ¿Cómo vas a regresar con un pulmón que ya no te funciona? Y ahí queremos regresar con un pulmón, con un embarazo, con un aborto, con una vida de licor, con cirrosis. Queremos regresar al Señor y que el Señor nos restaure como antes. No se puede. Porque el camino es un camino constante. Si tú te detienes, otros avanzan. Aquí si usted no avanza, hermano, es porque no quiere. Entonces, ¿qué es lo que debemos de dictaminar para pararse? ¿Qué es lo que me ha llevado en la vida hasta donde estoy yo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás económicamente? ¿Cómo estás moralmente? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Qué has hecho por el Señor? Si antes utilizabas un uniforme, ¿qué te pasó? ¿Qué te impide regresar? ¿Qué fue lo que te desvió? ¿Por qué has perdido ahora tu familia?
¿Y por qué ahora solo ves fotografías? Anhelas, si yo tan solamente volviese al pasado. ¿Por qué es lo que nos desvió? Deténgase, piense. ¿Por qué se enamoraba del Señor y ahora ya no siente esa pasión? ¿Qué es lo que desvió? ¿Cuáles son los senderos que ahora usted utiliza a diario? ¿Hacia dónde corre? ¿Hacia el amante? ¿Hacia el vicio? ¿Hacia el entretenimiento? ¿Hacia dónde corre? Decía el salmista: mis pies estuvieron en tus atrios. La alegría del Señor. ¿Qué es lo que nos llevó hasta ese sendero? Diferentes senderos. Deténgase, porque el camino se le ha perdido. El camino hasta allá. Dios siempre ha estado en su trono, siempre esperando que usted vuelva, porque Él ya mostró su amor. Ya no va a mostrar más amor para usted. Dios ha demostrado todo su amor en la cruz del Calvario. De tal manera amó. Ese es el amor de Dios. Entonces, si usted y yo nos detenemos, hay que ver qué sendero me lleva al camino y cuál es el sendero antiguo que me llevaba al verdadero camino. Mire lo que dice, por favor, capítulo 6, versículo 16. Paraos en los caminos. ¿En qué caminos? En su camino. Deténgase. Vea. ¿Es eso lo que Dios quiere para usted? ¿Es realmente esto? ¿Está usted luchando en contra de la voluntad de Dios, en contra de la fuerza del Espíritu Santo que le dice tienes que hacer esto, en contra de la llenura que Dios quiere hacer algo por usted y usted se está resistiendo y Dios le está cerrando puertas y usted cree que la vida no es justa, cuando los injustos somos nosotros? Párese, detenga, determine, hasta aquí. Cuando determinemos esto, veamos y preguntemos, porque andamos perdidos. Mire lo que dice: paraos en los caminos y mirad. La palabra mirad es vea, ¿ve? ¿Dónde me desvié? ¿Dónde fue? Analice, ¿ve? Cuando usted mira, usted está analizando. Usted está viendo, aquí fue. ¿Cuántos de los que estamos acá, nuestras amistades nos están llevando a la perdición usted? Y sigue usted en reunirse, y sigue y sabe que esa gente no le da nada productivo, pero son mis amigos. Claro, son sus amigos, pero hay un límite. Ahora dice: mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? No está diciendo sendas viejas. Cuando habla sendas antiguas es las sendas que me llevan al verdadero camino. Hay una senda que usted se para y dice: estoy perdido, ¿qué hago, Señor? Y Dios le va a decir: vuélvete por esta senda que te va a llevar hacia mi comunión, a mi palabra, a mi servicio, a la honestidad. Y usted regresa y usted empieza a caminar. Y de repente lo vemos en un culto, de repente en otro culto. Ya cuando ha crecido en el culto empieza a servir. Usted está volviendo nuevamente al camino. Y cuando se encuentra más que ya están en ese camino, le dan las felicitaciones. Hey, qué bueno verle, eso está bien, te felicito, está sirviendo, ha vuelto al camino. Pero cuando usted no quiere volver al camino y se encuentra cerca de las sendas antiguas, siempre alguien le va a decir: ya no lo hemos visto. Hermano, recuerde, esta es su iglesia hasta que Cristo venga. Y allá van y se apartan más. Pero ¿cuál es el camino? Veamos qué fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. Mire lo que dice el capítulo 6, ahí mismo, versículo 10. Veamos cuál es la senda antigua. ¿Por qué debemos de preguntar si esa senda antigua me llevará a Dios? Mire lo que dice 6:10, por favor. Amén. Veamos 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la ama. La primer senda antigua es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a llevar a Dios, te va a llevar a conocer más de Dios y te va a dar sabiduría. El mapa del cristiano es la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos va a instruir a nosotros y nos va a decir en qué hemos fallado, cómo podemos restaurarnos y cuántas personas se han alejado de la palabra de Dios. Y qué triste saber que la gente viene y le gusta más el chiste que la palabra de Dios. Si usted ve, nadie rechaza la alabanza, nadie. Pero cuando es la palabra de Dios, es rechazada. Ya no estamos en el sendero que nos lleva a Dios a través de su palabra. ¿Cuántos hemos dejado de hacer el altar familiar? Y mira el relajo que nos hemos vuelto. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado el devocional? Hemos dejado la lectura sistemática, hemos dejado el estudio de la palabra de Dios, hemos dejado de congregarnos día de semana. ¿Por qué? Porque solo el domingo. Y domingos para el Señor y los demás días no, esos son para mí. Si usted quiere volver al verdadero camino, busque la senda de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar al ser humano para hacerlo semejante a la imagen del Hijo de Dios. Nada más puede cambiar. Cambia al drogadicto, cambia a la prostituta, cambia al joven que no sabe qué es. Solo la palabra puede cambiar. La palabra tiene un efecto cuando la practicamos en nuestra vida. La palabra de Dios durante muchos años ha hecho que el ser humano se acerque más a Dios y existan personas de Dios. La palabra de Dios es lo único que hará que la juventud tenga un futuro diferente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y qué triste es que hay jóvenes que ni Biblia tienen, hermano. Ahí ando en el celular. Sí, está bien. Pero estás leyendo el texto y te caen 3 notificaciones. Una de Facebook, 2 de WhatsApp, de Instagram y de todas las redes sociales. ¿Y qué hace? Está en el texto y se desvía. La palabra de Dios es lo único que nos puede cambiar. Pero como la palabra es rechazada, ya no nos gusta esa senda. Cuando la palabra de Dios es abierta, Dios habla a mi vida. Y es lo único que ha podido cambiar. Hermanos, en los centros de estos señores que están en el Secot, en Izalco, en Mariona, ahí hay cristianos que andaban por un camino extraviado y ahora están predicando 7 veces al día, predicando 5 veces al día. Lo único que sostiene saber que va a pasar 60, 70 años ahí, solo la bendita palabra de Dios. Llévenle revista, llévenle periódico. Eso no va a ser el mismo impacto que escuchar la palabra de Dios. Hermanos, sin palabra de Dios no hay cristianismo. Usted no puede vivir una vida cristiana lejos de la palabra del Señor. La palabra de Dios es lámpara para mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque ella te va a decir: hey, detente. Cuando el tentador vino al Señor en el desierto y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan, Él no le dio una frase motivadora. Él le dijo: escrito está, no solo de pan. Hermano, usted puede estar bien, ve a su vecino chapudito como que es Heidi, así ve, rojito y todo lo demás. Puede estar desnutrido espiritualmente. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de leer? ¿Y cuántas personas ya su vista está cansada? Pero hacen el esfuerzo, hermano, y compran una sulupa así como de 7 pulgadas, así, porque quieren leer la palabra de Dios. Al mundo no le gusta la palabra de Dios. Tiempo vendrán que ya no sufrirán la sana doctrina. Mire usted, la palabra, predicación, Radio Bautista, Canal 17. Usted está conectado con el Señor, pero ¿cuántas personas prefieren ir en su vehículo? Y de repente, como se sienten melancólicos, tienen problemas, y ponen la radio. Tum, 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 tum. Si ya olvidaste, y empieza usted. Si no ve al el motorista del bus, no ha visto. Viaja en la mañana y usted así va, bien triste, reflexionando la vida. Porque eso les llena a ellos.
Si usted ve la gente que vive en el licor, solo Vicente Fernández o música de banda. Y en todos esos centros donde venden cervecería, ahí no va a escuchar usted alabanza. Ahí va pasando uno y va escuchando la Vicente. Me voy a gastar estos 10 pesos. Se va para adentro. Pero usted casi nunca va a ver que alguien vea cerca de una iglesia. Qué bonita alabanza. Yo voy a ir a buscar al Señor. Nadie. Porque la palabra de Dios no la aman. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que va a penetrar hasta lo profundo. Y cuando toca lo que usted no quiere que toque, a usted le duele. Sí, porque si la palabra dice no adulterarás y usted no anda adulterando, ¿cómo se siente? A ver, el pastor, los sermones, amante, y los que tienen se enjutan. Por eso hay unas sillas hendidas así. Ahí están, que termine ya. Dice. No ha visto, empiezan allá, cuentan, se rascan las uñas y todo lo demás. Ya cuando menciona otra cosa, ya descansa. Y salen cansados. No, hermano, arregle su vida y punto. Y las cosas van a estar mejor. Es como que yo diga, no, no robe, hermano. Si usted no anda robando, ¿y para qué se va a afligir? El que nada debe. Entonces, a medida usted va viendo la palabra lo va a moldear. La palabra es como martillo, la palabra es como fuego, la palabra es agua. La palabra, usted se mete con la palabra de Dios, su vida cambia. Y cuando su vida cambie, su testimonio va a cambiar y su familia va a cambiar. Si hay uno de los recuerdos que yo siempre tengo en mi mente, hermanos, y le doy gracias a Dios, es de recordar pequeños que siempre he visto a mi papá sentado en una silla con la Biblia. Y ahora que ya crecimos, verlo sentado en una silla y me dice, de la nada, que ya ni lo he saludado cuando llego, mira, ¿y esto qué significa? Y ya empieza, ¿qué? Pero ¿qué tal si yo lo hubiera visto con un cigarro, hermano? Y ver a un padre con una cerveza y saber que va a la iglesia, que tiene otra y saber que va a la iglesia y los hijos le ven y le dicen, este es hipócrita. Y así quiere que yo cambie. Cuando la Biblia es leída, hay luz. Cuando la Biblia es practicada, hay un sendero de luz que me va a llevar a hacer siempre lo correcto. Entonces, la senda antigua es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál sería lo segundo? ¿Qué es lo que me va a llevar a tener ese camino? Tiene que ser la comunión con el Señor. El otro sendero es comunión. ¿Hace cuánto no llora delante del Señor? Mire, si hay algo que a usted lo va a llenar, es que usted en el silencio, en la madrugada, en su trabajo, si está solo, usted ponga una alabanza y de fondo y empiece a hablar con el Señor. Y empieza a ser sincero, hermano. Ya no huya del Señor, ríndase a Él. Ahí donde está, caiga de rodillas ante Él y séale honesto. Señor, tú sabes lo que ando haciendo. Ayúdame. Ya no quiero tener esta doble vida. Señor, yo he entendido que el que se acerca a ti por ayuda, tú le extiendes tu mano. Señor, sácame de esto. Ayúdeme, Señor. ¿Y cuántos de nosotros ya no tenemos una comunión? Tenemos más comunión con el mundo. Porque cuando el mundo me absorbe, me contagio y me contamina y soy más del mundo, pero las cosas de Dios ya no me son atractivas. Ya no es un lenguaje cristiano, ya no es un sentir del creyente en tener comunión con Dios. Y fíjense cómo son las cosas. Si el padre o la madre no tienen buena comunión con Dios, la familia va a ser un desastre. Pero cuando los padres tienen comunión con Dios, los hijos tienen comunión con Dios. Y ahí usted no tiene que pelear. Porque la hija sabe que su responsabilidad como hija es honrar a sus padres, estudiar y mantenerse al margen de las cosas que la van a llevar al desastre. Igualmente el joven con comunión con Dios tiene una responsabilidad de honrar a sus padres, de estudiar y ser una persona de bien. Y ahí hay tranquilidad. Si hay algo que da pasión a los padres, tranquilidad, es ver a sus hijos sirviéndole al Señor.
Imagine de repente, cipote que no se pierde en todo lo demás y usted lo encuentra con marihuana en la casa. Y lo único que usted hace es solo orar. Recetarle la Biblia con gritos. La Biblia no está para recetarla con gritos. Comunión con el Señor. Y esa comunión me va a llevar a mí a una amistad. Y el que tiene amistad con Dios camina con Dios, hermano. Y su camino se le vuelve más tranquilo. Enoc caminó con Dios. Cuando usted camina con Dios, usted anda pensando en Dios. Esa es la verdadera vida cristiana, no una vida religiosa. ¿Cuántos vamos a ver de rodillas toda esta semana? Pero el viernes con la hielera y la cerveza, cargando y sudando. Y ya los vi, hermanos, porque yo voy a ver, para ver si hay alguno de ustedes por ahí. Yo los veo, ¿verdad? Y ahí van y por aquí les lleva el volado a usted, o no cargan. Igual que cristianos, y van con la Biblia, pero dentro del corazón no hay palabra. Ahora, la palabra de Dios, la comunión y la santidad. Santifíquese, hermano, no cuesta mucho decir no a las cosas. Y solo tiene que pensar que Dios está con usted, porque así es, y no hay nada más. Mira, ¿qué dice el salmista? Me iré hasta la luna, allá está el Señor. A lo profundo del mar, allá está el Señor. Cuando su vida sea más transparente, usted va a empezar el camino de la santidad. Y el camino de la santidad no es andar de largo, usted una gran mantelina, pero la lengua de 1,5 cuadras. ¿Sí? Como que es kimono, sí, santidad. Siento, pues sí, siente 300, ¿qué no va a sentir? Si es emoción. Pero la verdadera santidad no está en demostrarla físicamente. El que anda bien con Dios, él le nota, hermano, ¿o no? Hasta para orar, hasta para hablar, en 3, 4 minutos, gracias al Señor, es que Dios me ha provisto un lenguaje cristiano, pero el lenguaje de ahora usted. Entonces, las sendas que me llevan al camino correcto es la palabra de Dios, la comunión, la honestidad, la santidad y también el servicio. Porque servirle a Dios me hace a mí responsable de un ministerio. Por eso el ministerio que sirve con niños tiene la responsabilidad de estar cerca de la palabra de Dios para darle algo. Aquí no entretenemos, aquí no es guardería, aquí es una escuela bíblica que se le enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los niños necesitan, cuando crezcan, tomar su camino. Instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino del niño. Ahí no está hablando del camino de Dios, está hablando del camino del niño. Para que el niño sea una buena persona, un buen creyente, instruya desde pequeño a saludar, a decirle que Dios existe, que por qué somos cristianos, que Cristo murió, las historias bíblicas. Pero los maestros no van a cambiar a los hijos 1 hora y media. La mejor escuela es el hogar. Y no hay cosa que cause alegría ver a un niño pequeñito, una pequeñita cantar a las alabanzas en la casa, ¿no ha visto? Y de repente pone los peluches y está dando clase a la niña de 5 años. Ahí empieza. Y uno, que ese camino se ha fomentado porque ellos siguen mis pasos, pues. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos perdido en todo eso? Pero Dios quiere que volvamos. Ahora mire lo que dice el versículo 16. Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Continuamente andad por él. ¿Ve? Movimiento. La vida cristiana es de movimiento. Movimiento, movimiento, evangelismo, servicio, culto, adoración, evangelismo, servicio, culto, testimonio, hablar de Cristo, traer a mi familia, hacer esto, lograr esto, ir al trabajo, trabajar duro en el nombre del Señor, hacerlo honesto, trabajar bien, hacer las cosas que a Dios le agradan, y nuestro camino va a traer descanso para nuestras almas. Y no hay cosa peor ver el estrés, hermano, en una persona, la angustia de saber que, y dicen que van a echar, y dicen, y me descubren que yo he robado toda la vida eso. Que no, hermano, hacer lo correcto es la vida cristiana. Ahora dice, para vuestras almas,
pero dijeron, no andaremos. Vaya conmigo y finalizamos Juan capítulo 14, versículo 6. Mire lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. ¿Qué debo de hacer si he perdido la brújula y he sido extraviado? Vuelva a Cristo, vuelva a Él. No hay cosa mejor que volver al Señor. Mire lo que dice Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el estilo de vida. Yo soy el mejor ejemplo a seguir. Yo soy la conducta que tú tienes que tener. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El estilo de vida de Jesús, la conducta de Jesús, me hace seguir sus pasos. Él ha dejado sus pisadas de andar. Andad, andéis, dice Efesios. Se conjuga muchas veces ese verbo, andar. Ya no andéis como los otros. Andad en el camino del Señor, porque tarde o temprano, hermanos, usted morirá, ya sea por accidente, por enfermedades, porque para morir no se necesita más que diga Dios, bueno, cuando usted muera, usted verá hacia atrás. ¿Qué camino fue el que tuvo durante toda su vida? Cuando alguien muere, un servidor que se ha tratado, no perfecto, y ha tratado toda su vida de caminar con el Señor, esas velas, esos funerales, sí es de lloro, de lamentar, pero es de alegría. Ver antes se acostumbraba que morían y se les ponía su uniforme, y ver a la hermana que durante toda su vida lo dio todo con su uniforme ahí. Pero qué triste aquellos que fallecen. ¿Y quién es? De vez en cuando llegaba, de vez en cuando. Y cuando uno lo va a ver, ¿verdad? Y a saber quién era este, así uno. ¿Por qué? Porque mantuvieron su camino. Cuando usted camina con el Señor, es una vida diferente, que va a pasar por lugares de muerte, pero usted está de la mano del Señor. Finalizamos. No camine sin el Señor. Decimos en buen salvadoreño, hastiados quedamos de caminar en nuestro propio consejo. El camino del Señor es el estilo de vida que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos cada día. Regale un fortísimo aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos.